La oración siempre debe ser tu mejor opción. Que la oración siempre sea tu mejor opción, porque antes de buscar consejo en todos lados, antes de desesperarte, antes de responder con enojo, antes de tomar decisiones apuradas, antes de cargar solo lo que está rompiendo por dentro, necesitas aprender a llevar tu vida delante de Dios. La oración no es el último recurso del creyente, cuando ya todo falló. Debe ser el primer lugar donde el alma se acomoda, se rinde, se limpia y recibe la dirección. El libro de Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice: Clama a mí, y yo te responderé, y le enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no está llamando al hombre a vivir adivinando caminos, sino a buscarlo con el corazón abierto. Orar no es hablar al aire. Orar es presentarse delante del Dios único, el cual es vivo. Es reconocer que uno no lo sabe todo, que no puede con todo, que no ve todo y que necesita una voz más alta que sus emociones. Hay gente que primero explota, primero reclama, primero publica, primero corre con amistades, primero se llena de ansiedad, primero decide desde el miedo y hasta después dice, voy a orar. Pero muchas heridas se habrían evitado si la persona hubiera orado antes de hablar. Muchas puertas equivocadas se abrirían si la persona hubiera orado antes de entrar. Muchas decisiones torcidas se habrían detenido si la oración hubiera sido el inicio y no el último intento. Jesús, siendo el Dios, oraba, se apartaba a lugares solos para buscar. Lucas capítulo 5 versículo 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si Cristo, perfecto, santo y lleno de autoridad, buscaba en oración, ¿cómo puede el hombre vivir creyendo que puede caminar sin doblar el corazón delante de Dios? La oración no es para débiles, sin inteligencia. Es para hijos que saben que su fuerza humana no alcanza para sostener su vida. La oración ordena lo que la ansiedad desordena. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios no promete que cada problema desaparecerá en el mismo instante, pero sí promete una paz que guarda por dentro. Y eso vale mucho, porque hay personas que tienen respuestas externas, pero por dentro están destruidas, y hay otras que siguen en proceso, pero la paz de Dios la sostiene. Orar también evita que el orgullo mande. El que no ora termina creyendo que su opinión basta, que su fuerza basta, que su carácter basta, que su experiencia basta, pero la vida se encarga de demostrar que no basta. Hay problemas que no se resuelven con carácter fuerte. Hay tentaciones que no se vencen solo con voluntad. Hay decisiones que no se deben tomar solo por lógica humana. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y solamente Él enderezará tus veredas. Reconocerlo en todos tus caminos es meter a Dios antes de caminar, no después de haberte perdido. La oración no siempre cambia primero la situación, muchas veces cambia al que ora. Le baja la ira, le limpia la intención, le muestra su parte, le corrige la boca, le da paciencia, le enseña a esperar, le despierta discernimiento. Uno llega a orar queriendo que Dios cambie a todos, y Dios empieza mostrándolo lo que debe cambiar dentro de uno. Eso también es respuesta, porque a veces el mayor problema no es lo que está pasando afuera, sino cómo el corazón está reaccionando por dentro.
Daniel entendió esto. Cuando hubo amenazas, no dejó de buscar a Dios. Daniel 6:10 dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes, o sea que era una costumbre en Daniel. Daniel no oraba solo cuando había crisis, tenía vida de oración antes de la crisis. Ese es uno de los errores de muchos. Quieren tener fuerza espiritual el día difícil, pero no cultivaron oración en los días tranquilos. Quieren paz cuando todo arde, pero llevan semanas, meses o años viviendo lejos del altar secreto. La oración no se construye solo en emergencias, se vuelve fuerza cuando se vuelve vida diaria. El que ora solo cuando el agua le llega al cuello vive apagando incendios. El que ora siempre aprende a caminar guiado por el Espíritu. La oración también protege de decisiones nacidas del dolor. Cuando estás herido, puedes confundir desahogo con verdad. Cuando estás enojado, puedes creer que responder duro es justicia. Cuando estás desesperado, puedes abrir puertas que después te cuestan caro. Pero cuando oras, Dios mete luz. No siempre te dice lo que querías oír, te dice lo que necesitas y lo que debes obedecer. Y eso te puede salvar. Jesús oró en el monte de Getsemaní. Su alma estaba angustiada, pero no huyó. Dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo capítulo 26, versículo 39. Esa oración enseña la madurez más profunda. Decirle a Dios lo que duele, pero rendirse ante tu voluntad. La oración verdadera no es obligar a Dios a cumplir deseos humanos, es poner el corazón bajo su voluntad. Si la oración no es tu primera opción, otros ocuparán ese lugar. La ansiedad hablará primero, la ira decidirá primero, el miedo te empujará primero, la gente te confundirá primero, las redes, los consejos vacíos, la prisión, la comparación y la desesperación te llenarán la cabeza antes de que Dios llene tu corazón. Por eso tanta gente vive cansada, no porque no tenga problemas, sino porque llevan cargas sin orar, deciden sin orar, responden sin orar, pelean sin orar y después quieren paz. Orar no significa cruzarse de brazos. El que ora también actúa, trabaja, habla cuando debe hablar, busca ayuda cuando debe buscarla, corrige lo que debe corregir, pero actúa desde otro lugar, no desde el descontrol, sino desde la dirección de Dios. Nehemías oró y luego reconstruyó. Ana oró y derramó su alma delante de Jehová. Elías oró y Dios respondió con fuego en el altar. La iglesia oró y Pedro fue librado de la cárcel. La oración no es pasividad, es dependencia activa y constante de Dios, sabiendo que Él gobierna. Cuando una persona ignora la oración, se seca por dentro. Puede seguir funcionando, trabajando, hablando y sonriendo, pero su alma se va quedando sin aceite, pierde sensibilidad, se vuelve reactiva, se endurece, empieza a decidir como cualquiera, ya no discierne igual, ya no escucha igual, ya no resiste igual, porque el corazón que no ora se acostumbra a vivir lejos de la voz de Dios. Que la oración sea tu mejor opción no significa que todo te saldrá como tú quieras. Significa que no caminarás solo en ningún instante. Significa que antes de abrir la boca, Dios puede guardar tu lengua. Antes de rendirte, Dios puede levantarte. Y antes de tomar un camino torcido, Dios puede detenerte. Antes de que el miedo te gobierne, Dios puede darte paz. Antes de perderte, Dios puede alumbrar tu camino y tus pasos. No esperes a estar destruido para orar. No esperes que la casa se te esté cayendo para buscar a Dios. No esperes que el pecado te tenga atrapado para clamar. No esperes que el dolor te deje sin fuerzas para doblar tus rodillas. Ora ahora,
Ora cuando hay paz. Ora cuando haya luchas. Ora cuando entiendas y cuando no entiendas. Ora antes de decidir. Ora antes de responder. Ora antes de soltar una palabra que pueda romper. Ora antes de tomar una puerta que pueda alejarte de Dios. El que aprende a orar, aprende a no vivir gobernado por la prisa del mundo. Aprende que Dios oye, que Dios responde, que Dios corrige, que Dios también sostiene. Y aunque la respuesta tarde, aunque el camino no sea como esperaba, aunque la prueba siga por un tiempo más, el alma que ora no queda vacía, porque estuvo delante del único que puede cargar lo que nadie más te pudo ayudar.